Muy bien, bienvenidos a nuestra nueva clase de mecánica 2. Hoy vamos a ver parte de las simplificaciones que hicimos en la última clase que dan un caso especial que es pues de mucha importancia, que es lo que llamamos el flujo estacionario. Entonces, recordemos que al final de la clase anterior nosotros hicimos toda una serie de simplificaciones para un caso en donde la energía del fluido se conservaba. Y cuando decimos energía, pues era la suma de su energía cinética, su energía potencial y su presión, ¿verdad? Que lo podemos entender como una energía por unidad de volumen. Em, y entonces vamos a ver hoy qué es lo que significa un flujo estacionario con un poco más de detalle. Entonces, primeramente vamos a decir que la velocidad, densidad, presión y fuerzas de volumen son constantes en el tiempo, ¿verdad? Básicamente estacionario significa que nada, ¿verdad?, varía en el tiempo. Todas estas cantidades pueden variar de un lugar a otro en espacio, pero no en tiempo, ¿verdad? Eso es básicamente lo que va a significar la palabra estacionario para nosotros. Entonces, como decíamos, las cantidades no cambian en el tiempo, pero sí en el espacio. En otras palabras, o dicho mejor de manera matemática, la derivada parcial respecto del tiempo, todas esas derivadas son cero. Entonces, notemos que es la derivada parcial, no la derivada total, ¿verdad? Porque la manera en la que analizamos esto, ¿verdad? De nuevo, es adoptando el punto de vista lagrangiano, es decir, en un breve instante de tiempo nosotros seguimos el movimiento de un elemento de fluido. Entonces la derivada total en el tiempo no es cero porque está el famoso término de advección, ¿no?, que involucra la velocidad y la razón de cambio de la cantidad de interés. Pero la derivada parcial sí es cero, porque recordemos que derivada parcial es tomar la derivada en el tiempo manteniendo todas las otras coordenadas fijas, es decir, en un punto fijo en el espacio. Entonces, de esta cuenta, ¿verdad? El operador de derivada, que del que estábamos hablando, que lo podríamos escribir como la derivada parcial más el producto punto de la velocidad por las derivadas parciales en espacio, ¿verdad? Porque eso es al final de cuentas el gradiente, resulta que se simplifica. Porque si la derivada parcial respecto del tiempo es cero, ahora la derivada es simplemente el término de advección, ¿no? Entonces, esta es básicamente y fundamentalmente la simplificación que nos introduce considerar un flujo estacionario, ¿verdad? Entonces es un flujo en donde las cantidades no varían en el tiempo cuando las observamos en un punto fijo del espacio. Entonces vamos a tener esta simplificación en donde la derivada total de una cantidad va a ser simplemente operar sobre ella el gradiente y luego tomar el producto punto con la velocidad. Entonces, de esa cuenta, nosotros básicamente tenemos el concepto de streamline en inglés, o en español le llamamos línea de corriente. Entonces, es una curva que es tangente al campo de velocidades del fluido. Entonces, para un flujo que es estacionario, básicamente nosotros vamos a tener que en un punto fijo, la velocidad del fluido va a ser siempre la misma. Entonces, estas flechitas que están acá, que representan la dirección y la magnitud de una velocidad, no van a cambiar en el tiempo. Y entonces las líneas rojas que están acá son las líneas de corriente, son las líneas que seguirían las partículas de fluido, los elementos de volumen, cuando pues los seguimos a lo largo de su movimiento. Entonces, básicamente las líneas de corriente son las líneas que vienen siendo como las trayectorias de las partículas. Ahora, no siempre la línea de corriente coincide con la trayectoria, ¿verdad? Pero en un flujo estacionario en donde el campo de velocidades se mantiene constante, las líneas de corriente equivalen a las trayectorias. Entonces,
De nuevo, un flujo estacionario es en donde hay movimiento, porque definitivamente hay movimiento, ¿no? Si no, la velocidad sería cero. Pero la velocidad en cada punto del fluido se mantiene constante. Entonces vean qué concepto interesante, ¿no? Porque la velocidad no cambia, ¿no? Pero hay un flujo a lo largo, obviamente, de las líneas o de las direcciones en donde apunta la velocidad. Entonces a eso nos referimos con flujo estacionario. Básicamente es una manera de fluir en donde la velocidad se mantiene constante. Bueno, la velocidad y muchas de las otras cantidades. Entonces es un caso especial, ¿verdad? El caso más general es en donde la velocidad varía, ¿verdad? Y puede variar de maneras muy caóticas si nosotros tenemos turbulencia, por ejemplo, ¿verdad? Pero este es un caso especial, ¿verdad? En donde podemos eh, afirmar que no hay variaciones de las diferentes variables en el tiempo. Bueno, y la figura esta, pues si quieren más información pueden ir a este sitio web que es precisamente sobre fluidos. Entonces hablemos ahora un poco de la conservación de la energía para un flujo estacionario. Entonces, nosotros podemos reescribir la derivada total usando S. Y S es la distancia a lo largo de una línea de corriente. Es decir, si regresamos acá a nuestra figura, nosotros medimos S como la distancia a lo largo de una de estas líneas rojas, ¿verdad? Entonces es como seguir directamente la trayectoria de un elemento de fluido y a esa trayectoria o a la longitud a lo largo de la trayectoria le vamos a llamar S. Entonces, si nosotros utilizamos acá el truco de la regla de la cadena, esta derivada respecto del tiempo la podemos escribir así. Entonces, simplemente decimos que vamos a tomar la derivada de S respecto de t, ¿verdad? Y, y luego el operador derivada respecto de S, ¿no? ¿Por qué es esto regla de la cadena? Porque básicamente es la misma derivada en el tiempo, ¿no? La idea de la regla de la cadena en términos así muy informales es que estos diferenciales básicamente los podemos cancelar y nos queda simplemente derivada respecto del tiempo. Entonces, regla de la cadena significa que este operador va a actuar sobre una cantidad, ¿verdad? Acá, y entonces esa cantidad vamos a decir que depende de S, y luego S depende del tiempo, ¿verdad? Entonces es como que si hacemos una derivada intermedia, ¿no? Antes de derivar todo respecto del tiempo. Lo interesante de esto es que nosotros sabemos que la derivada de una distancia respecto del tiempo no es otra cosa más que la velocidad. Y en este caso, si S es la distancia a lo largo de la trayectoria, pues ds sobre dt es la velocidad precisamente tangencial de una línea de corriente. Entonces, una manera, o bien otra manera de escribir el operador de derivada en el tiempo es como velocidad por la derivada a lo largo de la trayectoria de cada uno de los elementos de volumen o de las partículas, si quisiéramos decirlo de esa manera. Pero esta es una derivada en el espacio. Entonces, canjeamos, ¿verdad? Transformamos una derivada en el tiempo a una derivada respecto de una distancia, ¿verdad? Pero aparece acá la velocidad. Entonces, este truco es interesante porque, como vimos en la clase anterior, en la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli nos dice que toda esta cantidad que está entre paréntesis es constante, o bien su derivada total en el tiempo es igual a cero. Y recordemos, los términos que van acá es la densidad de energía cinética, la presión, la densidad de energía potencial gravitacional, y este término no lo vimos en detalle, pero este es el término de energía interna cuando hablamos de un gas, ¿verdad? Y esto es necesario porque el gas sí es compresible, ¿verdad? Un líquido no. En el caso de un líquido este término no interviene, ¿verdad? Porque la divergencia de su velocidad era igual a cero y no solo nos quedábamos con los primeros tres términos. Pero si queremos ya aplicar las cosas o esta ecuación también para el flujo estacionario de un gas, hay que agregar este término que toma en cuenta el hecho de que un gas sí se puede comprimir y se puede expander. Entonces, al final de cuentas, todo lo que está en este paréntesis,
bajo las suposiciones de un flujo estacionario, ¿no? Que eran todas las suposiciones que vimos ayer, eh, sucede que la suma de estas energías es tal que su derivada en el tiempo es igual a cero, ¿no? Eso fue lo que vimos ayer. Ahora, otra manera de interpretar este resultado es quitando esta derivada total en el tiempo y colocando esta derivada que dedujimos acá. Entonces, esta expresión se convierte en velocidad por la derivada respecto de s, ¿no? Que es la longitud a lo largo de la trayectoria. Y cuando se la aplicamos a todo esto, pues resulta que también es cero. Entonces, ahora también podemos decir que la suma de estas energías no solo es constante en el espacio, sino que es constante a lo largo de la trayectoria de un elemento de fluido. Y eso es importante, ¿verdad? Porque vamos a regresar acá a esta figurita. Quiere decir que si empezamos acá en el lado izquierdo de la pantalla, acá la suma de esos 3 o 4 términos va a tener un valor. Pero si nosotros nos movemos, por ejemplo, hacia abajo, moverse hacia abajo no es un movimiento a lo largo de la trayectoria del fluido. Entonces, en ese caso, la suma de esas cantidades va a cambiar. Pero si lo que nosotros hacemos es movernos a lo largo de una de estas líneas rojas, la suma a lo largo de cada punto en esta línea roja va a ser constante. Entonces, de nuevo, la suma de esas 3 o 4 energías no solo es constante en el tiempo, es constante a lo largo de la trayectoria de los elementos de volumen. ¿Sí? Es decir, es constante a lo largo de las líneas de corriente. Y entonces eso es lo que significa, ¿verdad?, que la derivada respecto de S, de todo esto, sea igual a cero, ¿verdad? Entonces, partiendo de la derivada en el tiempo, podemos concluir también que esta cantidad se conserva siempre que nos movamos a lo largo de una línea de corriente. Ahora bien, ¿qué nos dice la ecuación de continuidad? Es decir, la conservación de masa en el caso estacionario. Entonces recordemos que la ecuación de continuidad es una ecuación que nos da una relación entre la densidad ρ y la velocidad, ¿no? Y esta expresión, como habíamos dicho, quiere decir que la masa se conserva en un elemento de volumen. Entonces, en el caso en donde las derivadas parciales son cero, ¿verdad? Pues obviamente esta derivada parcial que tenemos acá es cero. Y la ecuación de continuidad se convierte simplemente en esta parte. Esto quiere decir que la divergencia de la densidad por la velocidad es igual a cero. Y esa sería ahora pues el equivalente de la ecuación de continuidad, es decir, de la conservación de masa para un fluido. Entonces, notemos que esto no es lo mismo que decir la divergencia de la velocidad igual a cero, que es la condición para un fluido incompresible, ¿verdad? Acá lo que tenemos es la divergencia de ρ por v, y solo el hecho de que ρ esté acá, pues ya básicamente, ¿no?, ¿verdad?, cambia toda la interpretación de la ecuación. O bien, dicho de otra manera, ¿no?, recuerden que densidad por velocidad es la densidad de momentum lineal. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo acá es que la divergencia del momentum o de la densidad de momentum lineal es igual a cero. Y esto representa la conservación de masa para un fluido estacionario. Entonces, debido a esto, podemos también deducir propiedades muy importantes de un flujo estacionario. Y esto viene cuando nosotros integramos esta condición sobre un volumen, ¿no? Entonces recordemos que esta parte, ¿verdad?, ahora representa nuestra ecuación de continuidad. Entonces integremos esto en un volumen, ¿no? Entonces le ponemos acá una integral triple sobre un volumen, ¿verdad?, y su diferencial. Entonces recordemos que esto lo podemos transformar a una integral de superficie, ¿no?, con el teorema de Gauss. Entonces, si utilizamos el teorema de Gauss, pues quitamos la divergencia, ¿verdad? La integral de volumen se convierte en una integral de superficie y colocamos el vector normal a la superficie. Entonces, para ilustrar esta idea, vamos a suponer
que tenemos unas líneas de corriente, ¿no? Estas líneas grisitas que vemos acá como flechitas. Y lo que hacemos es que vamos a encerrar a un número de ellas en una especie de tubo. De tal manera que hay una superficie S1 que es pequeña, ¿verdad? Que es atravesada por un número de líneas de flujo. Y luego colocamos otra superficie un poco más grande, que es atravesada por el mismo número de líneas de flujo. Y esto lo hacemos de tal manera que estas líneas de flujo solo atraviesan la superficie S1 y S2, ¿verdad? Y esto pues nos define un volumen. Este volumen es algo así como un cilindro, ¿verdad? Lo único que se ajusta, ¿verdad? De tal manera que el mismo número de líneas de flujo que atraviesan S1 es el mismo que atraviesa S2. De tal manera que las paredes laterales de este volumen, ¿verdad? Son formadas por las líneas de flujo, ¿verdad? Entonces, las paredes laterales de este volumen tienen un vector normal que es perpendicular a la velocidad. Entonces, a través de la pared lateral de este volumen no hay ningún flujo, ¿verdad? Y de nuevo, esto lo hacemos así por pura conveniencia, ¿no? De tal manera que las únicas superficies a través de las cuales hay flujo son S1 y S2, ¿verdad? Que son estos pequeños círculos que limitan nuestro volumen, ¿verdad? Entonces esto es algo así como que si el volumen fuera una especie de cubierta para un cable, ¿verdad? Y el cable, ¿verdad? Lleva varios hilitos, ¿no? Y ninguno de los hilitos atraviesa la pared que protege el cable, ¿verdad? Entonces cuando nosotros evaluamos la integral en este tipo de volumen, ¿verdad? Las únicas superficies que contribuyen a esta integral van a ser S1 y S2. Entonces, de esta manera, nosotros podemos integrar o formular esta integral precisamente utilizando esas únicas dos superficies. Entonces, la integral sobre toda la superficie de este volumen, que encierra el volumen, va a ser la parte que entra por S1. Acá colocamos un signo menos porque la normal y la velocidad van en direcciones opuestas, ¿verdad? Entonces este producto punto que aparece acá es menos 1, ¿verdad? Bueno, no es menos 1, simplemente, ¿verdad? Es la magnitud de la velocidad por la magnitud del vector unitario por el coseno del ángulo entre los dos vectores, ¿verdad? No olvidemos esa parte. Esa es una manera de expresar el producto punto entre estos dos vectores. Y como sus direcciones son perfectamente opuestas, ¿verdad? El coseno de pi o de 180 grados es precisamente menos 1. Entonces únicamente nos queda ρ por la velocidad integrada en la superficie. Y luego sobre la superficie S2, acá tanto la velocidad como el vector normal pues van en la misma dirección. Entonces el producto punto entre velocidad y normal pues lo podemos escribir como velocidad, magnitud de la velocidad por la magnitud de n, que es 1, por el coseno del ángulo entre los dos, que sería coseno de 0 grados. Y entonces nos queda esta relación acá de las dos integrales de superficie. Entonces, si nosotros le llamamos a cada una de estas integrales, le llamamos corriente de flujo, ¿verdad? Que resulta de integrar la densidad por el volumen dentro de un área, resulta que es una integral que, perdón, me adelanté, resulta que estas integrales tienen que ser iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces regresemos, ¿no? Pues porque la suma de ambas tiene que ser 0, ¿no? Y entonces esto lo que quiere decir es que si S1 es un área pequeña y S2 es un área grande, entonces algo en la integral tiene que compensar el resultado de tal manera que ambas integrales al sumarse den 0. Entonces, si la velocidad es pequeña en la superficie S1 y es grande en la... perdón. Vamos de nuevo. Si el área S1 es pequeña y el área S2 es grande, entonces algo tiene que compensarse en las integrales para que la suma sea 0. Entonces, si el área S1 es pequeña, el producto de ρ por b tiene que ser más grande, ¿no? Si S2 es grande, el producto de ρ por b tiene que ser más pequeño. Eso, en otras palabras, lo que nos quiere decir es que si esta es un área pequeña,
básicamente el flujo a través de las dos áreas tiene que ser igual. Entonces, si este es un área pequeña, la velocidad tiene que ser más grande. Y si este es un área grande, la velocidad tiene que ser más pequeña. ¿Verdad? La velocidad o bien la densidad, ¿no? Podría ser también la otra cantidad que compense ese resultado. Y entonces, lo que decíamos acá, ¿verdad? Las integrales a través de S1 y S2 tienen que ser iguales. Y entonces, esa es una consecuencia del flujo estacionario, ¿no? Por eso nos tomamos el tiempo de ver qué implica integrar el flujo en un volumen. Y básicamente lo que implica es eso, ¿verdad? El flujo a través de un área, ¿no? De un área S1 y un área S2 tiene que ser constante, ¿verdad? Y igual entre sí. Y lo mismo es válido para la energía, si integramos la energía. Y esto es porque, recordemos, el operador de derivada total que está acá, lo podríamos escribir, vamos a regresar de nuevo, acá esta parte, un poquito antes, de esta manera, ¿no? La derivada total era la derivada parcial más este término. Entonces ahora la derivada total lo podemos escribir de esta manera. Y también, ¿no? La podemos escribir de esta otra manera. Entonces esas dos formulaciones no hay que perderlas de vista porque es una manera práctica de pasar de un tipo de derivada a otra. Entonces acá estamos utilizando el hecho de que la derivada total es simplemente, se transforma en la divergencia de esa cantidad. Y entonces quiere decir que si la divergencia de esta cantidad es igual a cero, el flujo a través de un volumen tiene que ser cero, ¿no? Porque es exactamente este tipo de ecuación que está acá. Entonces, que la divergencia de algo sea cero, quiere decir que el flujo de esa cantidad a través de un volumen tiene que ser cero, ¿verdad? Entonces, así como acá nos quedó ρ por b, ¿no? Integrado en las dos caras de este volumen, entonces también toda esta cantidad entre paréntesis integrada en un volumen nos da el mismo resultado. Es decir que el flujo a través de una cara tiene que ser igual al flujo a través de la otra cara. Bueno, y esas son básicamente las características de un flujo estacionario, que como les digo es un caso especial en donde ninguna de las cantidades varía en el tiempo, pero sí pueden variar en el espacio. Entonces, para terminar esta clase, quería mostrar un ejemplo que no está en el libro de por qué las ecuaciones de Euler son difíciles de resolver. Y para esto quiero que veamos la llamada ecuación de Burgers. Entonces, la ecuación de Burgers es un caso especial de la ecuación de Euler. ¿Y a qué nos referimos con caso especial? Bueno, vamos a tomar esta ecuación, que recuerdan ustedes es la ecuación de Euler que dedujimos hace un par de clases, y la vamos a simplificar bastante, ¿sí? Entonces, la primera simplificación va a ser que todas las fuerzas son cero. Y lo que eso significa es, bueno, primero que la fuerza de volumen F es cero y que vamos a considerar que la presión es constante en todo el fluido. Entonces, que F sea cero, pues esto nos pone un cero acá. Y que la presión sea constante quiere decir que su derivada, o sea, su gradiente, pues es igual a cero. Y entonces solo nos quedan los primeros dos términos. Y entonces vean acá cómo estas dos suposiciones simplemente cancelan todas las variables excepto la velocidad. Entonces acá tenemos nosotros tres ecuaciones para las tres componentes de la velocidad. Entonces con esto nosotros podríamos encontrar soluciones a la ecuación de los fluidos para el caso en donde la presión es constante y cualquier otra fuerza sea igual a cero. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar el carácter vectorial de esta ecuación y vamos a asumir que el movimiento se da únicamente en la dirección X, ¿verdad? Arbitrariamente la dirección X. Y entonces el vector velocidad solo va a tener una componente de velocidad que vamos a llamar U en la dirección X. En Y y en Z va a ser simplemente 0. Entonces esto simplifica la ecuación anterior, ¿no? Porque entonces la derivada de la velocidad pues va a ser simplemente la derivada de la única componente que existe, la derivada de U. Y este producto punto pues va a ser simplemente
la única componente que existe, u, por la derivada de la componente x respecto de x, ¿no? Que ese sería el gradiente, ¿no? La derivada de u respecto de x. Entonces recuerden, u es la componente de la velocidad en la dirección x. Y esta ecuacioncita pequeña que se ve acá es la llamada ecuación de Burgers. Esta ecuación pareciera que pues esta ya se puede resolver. De hecho, uno le encontraría cierto parecido a la ecuación de onda, pero en realidad no, ¿verdad? No es fácil de resolver. Y esta ecuación, así simple como se ve, es, presenta muchas de las características originales de la ecuación de los fluidos. Y una de esas características originales es la existencia de las ondas de choque o de los shocks, como se le llaman en inglés. Entonces, para ver qué significa esto de las ondas de choque, quiero que veamos una solución numérica a esta ecuación que tenemos acá. Entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial parcial, así como la ecuación de onda, ¿no? De hecho, vean que se parece un poco a la ecuación de onda. Lo único es que en lugar de segundas derivadas, solo hay primeras derivadas, ¿verdad? De hecho, esta se parece más a otra ecuación diferencial parcial, que es la ecuación de transporte, que se parece mucho a la ecuación de onda, ¿verdad? Pero es un poco más sencilla. La ecuación de transporte lo que hace es pues darnos soluciones parecidas a la ecuación de onda, en donde esta cantidad u que está acá corresponde a la velocidad de la onda, ¿verdad? Entonces, si nosotros resolvemos esto por métodos numéricos especiales para este tipo de ecuación, encontramos lo siguiente. Entonces voy a arrastrar esta ventanita para acá. Entonces este es un pequeño video que yo hice hace algún tiempo. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá lo que vemos es el valor de la función u, ¿verdad? U es la velocidad en x. Entonces, la condición inicial es que la velocidad en x tiene esta forma, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que estamos estudiando el movimiento de un líquido, ¿verdad? A lo largo de un tubo, ¿no? Un tubo que va en la dirección x. Y nuestra condición inicial es tal que por ejemplo, en el extremo izquierdo del fluido, la velocidad es 0. Entonces el fluido está en reposo, ¿no? Hagamos de cuenta que la longitud del fluido es 1 metro. Entonces este es el extremo izquierdo y este otro de acá es el extremo derecho, ¿no? Entonces va desde 0 hasta 1. Las condiciones de frontera acá son lo que llamamos una condición de frontera periódica. Es decir, el punto final está por decirlo así, encadenado al punto inicial. Entonces, esto es más bien, en lugar de que fuera un tubo recto, es como si fuera un tubo circular, ¿verdad? Es decir, todo lo que sale por este extremo vuelve a entrar por este otro, ¿verdad? Entonces, esto es un truco muy útil cuando uno hace este tipo de soluciones, porque entonces no hay que darle realmente condiciones de frontera a los extremos. Entonces, lo que decimos es que acá lo que tenemos es el valor inicial de la velocidad u. Entonces, en este extremo izquierdo la velocidad es 0. Quiere decir que acá todo el fluido está en reposo, está en reposo, está en reposo. Cuando llegamos a 0.3, la velocidad empieza a aumentar. Entonces, esto quiere decir que el fluido se empieza a mover hacia la derecha. Entonces, y la velocidad empieza a aumentar hasta que llega a un valor máximo acá justamente a la mitad. Y luego la velocidad empieza a disminuir de nuevo hasta que la otra parte del fluido está en reposo. Entonces quiere decir que este es un tubo en donde el fluido tiene una velocidad únicamente en una parte de él. Y entonces pues esa velocidad va a empujar el fluido hacia la derecha. Entonces, ¿qué esperamos nosotros que suceda? Y lo que la solución nos da es esto. Y entonces lo que vemos es que el fluido pues empieza a mover, pero se crea una discontinuidad abrupta en la velocidad. Entonces acá, esta parte que va a salir de por aquí vuelve a entrar de nuevo, ¿verdad? Eso es lo que se llama condición de frontera periódica. Y entonces nosotros lo que vemos es que la velocidad acá tiene un valor, pero
baja abruptamente a cero en esta otra parte. Entonces, esta discontinuidad es lo que llamamos una onda de choque. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es que la materia se está moviendo y está empujando a toda la materia más lenta que va de este lado. Porque acá la velocidad, digamos que vale 0.3 y acá vale menos de 0.1. Entonces, obviamente, este flujo va más rápido que este que está acá. Entonces, como el flujo es material, ¿verdad? La materia no puede simplemente traspasar este flujo más rápido, no simplemente puede traspasar a este flujo que va más lento. Entonces lo que hace es empujarlo y se crea entonces esta onda de choque que vemos acá. Entonces vamos a verlo otra vez desde el inicio. Vamos a pausarlo acá. Entonces, pues lo que sucede definitivamente, ¿verdad? Es que si la velocidad máxima está aquí a la mitad, pues el flujo que va a la mitad va más rápido que todo el flujo que está a la derecha, ¿no? De 0.5. Entonces, pues lo empuja y lo comprime de tal manera, ¿verdad? Que se crea esta discontinuidad. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es que toda la velocidad de este lado está en reposo, en eso empieza a aumentar, ¿verdad? Y llega a este punto que es máximo. Y luego va a cero otra vez. Entonces acá es lo que llamamos una onda de choque. Entonces este tipo de solución se encuentra con el método que se llama volúmenes finitos, que es un método que puede manejar discontinuidades en las variables, ¿verdad? Porque si nosotros tratamos de calcular una derivada acá, pues esa derivada va a tener un valor gigantesco, ¿no? Porque es un salto grande eh, de valor, ¿verdad? Entonces, este tipo de aplicación es muy sencillo, pero pues es lo que se estudia, ¿verdad? Cuando uno ve casos sencillos de fluidos. Y esto, como ven ustedes, lo simplificamos tanto, ¿no? Dijimos la fuerza es cero, la presión es constante y aún así presenta este tipo de situaciones. Los fluidos en realidad son un campo de estudio muy rico en propiedades, ¿verdad? Porque cuando uno se pone a interpretar esto, pues acá les cuento yo, ¿no? Esto, acá la velocidad es grande y acá es cero. Entonces, lo que resulta interesante sería ver cómo se comporta entonces la densidad de este fluido, ¿verdad? Porque entonces básicamente toda la materia se está acumulando en esta parte de acá. Y entonces también hay una discontinuidad en la densidad. Por otra parte, vemos que, por ejemplo, acá en 0.6 la velocidad es 0.4 y en 0.4 acá la velocidad es más pequeña. Entonces quiere decir que en toda esta parte el fluido se está expandiendo, ¿no? Porque estas partes del flujo van a una velocidad más grande que la parte de atrás. Y entonces la densidad acá está decayendo también, ¿verdad? Entonces todas estas características son propiedades muy interesantes de los fluidos que se aplican, ¿verdad? Por ejemplo, se me viene ahorita las aplicaciones astrofísicas, ¿verdad? Por ejemplo, explosiones de supernova, explosiones en donde hay ondas de choque, se ven todo este tipo de propiedades. Y entonces por eso es que las ecuaciones de los fluidos tienen, pues encuentran aplicaciones muy interesantes en campos muy variados de la física y sus aplicaciones, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Pues definitivamente no está en el libro, pero es para ilustrar un poco, ¿verdad? Esa variedad y esa riqueza de soluciones que está contenida en la ecuación de los fluidos. Entonces, con esto pues terminamos nuestra clase de hoy.